Vara, nombre real es Gustavo Barahona Fernández, y trabajo en Tolosa Roma. Empecé en el año 1990, exactamente 1990 redondo. Y persona que me haya inspirado en esa época, no había internet, no había mucha cosa para ver, los referentes que podías tener a gente cercana de tu país o que conocías. En esa época me inspiraba mucho el trabajo de un tatuador argentino que se llamaba Judas. Estaba ahí hace muchos años en Miami. ¿Cuántos años? No muchos. Para línea seguí usando bobina hasta hace aproximadamente 3 años más o menos, pero toda mi vida he usado máquina de bobina. O sea, llevo 30 años tatuando y más de 25 años no usé máquina de bobina. Hoy por hoy para color, por ejemplo, para rendimiento, prefiero usar rotativa. Para línea, generalmente uso este tipo de máquinas, particularmente esta de Martín. En realidad es bastante parecido el feeling y la forma de trabajar a una liner de bobina, ¿no? Una liner seca, rápida, es bastante parecida. El sonido incluso. Y lo que tiene que vibra menos, es menos pesada. Y después de tantos años trabajar con una máquina más liviana se nota bastante en la mano, ¿no? Y va muy bien aparte, ¿sabes? Mi acercamiento al tatuaje fue a través de la música. Yo tocaba en bandas de hardcore y de punk en esa época y mi acercamiento al tatuaje fue a través de eso, ¿no? A través del skate un poco también, pero ya en la época que empecé a tatuar ya había dejado de patinar porque estaba muy bueno. Entonces mi época de patinando fue muy corta realmente. Difícil, a ver, trabajo de uno, ¿no? El trabajo propio. Pero, a ver, qué sé yo, trato en lo posible de usar ciertas, por decirlo, reglas estilísticas del tatuaje tradicional, pero siempre tratando de buscar un poco un estilo propio, ¿no? Y una forma propia de hacer las cosas. Creo que para mí es un poco lo que hace que después de 30 años, siga de 61 años, siga disfrutando de mi trabajo, es el hecho de siempre ir probando cosas nuevas, de tratar de la experimentación constante, ¿no? Eso hace que te siga siendo interesante tu trabajo, ¿no? Y que después de tanto tiempo sigas disfrutando de él, ¿no? Buenísimo. Hay de todo, ¿no? Hay gente que hace las cosas bien, con mucho respeto por el trabajo en sí, por el tatuaje, con respeto hacia el cliente también, que muchas veces no va ligado. Hay gente que tiene mucho respeto por el mundo del tatuaje, pero se cagan los clientes también, y viceversa.
hay gente que respeta mucho al cliente y lo respeta eso. Pero bueno, hay un poco de todo, qué sé yo, cada uno tiene la libertad de tomarse esto como quiera, ¿no? Para mí es, mientras que la persona se lo tome realmente como un trabajo, que es lo que es, como una cosa seria, qué sé yo, a mí particularmente, quizás lo que diga ahora puede sonar un poco feo, y gente que lo juzgue mal, pero yo a veces prefiero una persona que tatúa sencillamente con el único interés del dinero y lo toma como un trabajo serio, que alguien que lo hace para poner una foto en Instagram y hacerse el influencer. A mí me parece algo más serio, ¿no? Me parece como no sé, para mí, de los dos extremos, creo que me parece más ético el primero. De una persona que se lo toma como un trabajo serio, con disciplina, con trabajo, con interés, me parece más. Un poco, realmente te soy sincero, no me gusta pintar. Yo no tuve formación de escuela de arte, no pintaba antes de tatuar, dibujaba mucho, diseñaba mucho, pero no pintaba. Y realmente, cuando tengo tiempo para dibujar o pintar, prefiero dibujar a pintar. Algunas veces lo hago cuando tengo mucho tiempo, por ejemplo durante el lockdown. Durante ese tiempo que tuve mucho tiempo para hacer cosas, ahí pinté un poco y lo disfruté porque no tenía presión, era algo que tenía todo el tiempo del mundo para hacerlo. Pero realmente, como no tengo mucho tiempo, cuando tengo tiempo prefiero dibujar que pintar. Lo disfruto más. En realidad me gusta más tatuar. O sea, yo llegué a pintar a través del tatuaje, fue al revés, no al tatuaje a través de la pintura, ¿entendés? Entonces disfruto mucho más tatuando, dibujando algo en función de tatuarlo que pintando realmente.